Bien, ahora empezamos una historia paralela. Ah, Bandung, vamos para atrás, es decir, no podemos hacer toda una historia lineal. Ahora vamos a desarrollar todo lo que les mostré es la mitad de la historia. Entonces ahora vamos a entrar un poco a esbozar la otra mitad, ¿no? Bandung se está volviendo, digamos, la atención de Bandung desapareció un poco porque no reemplazado, sino que fue modificado en el 61 por la Conferencia de los Países No Alineados. Estamos en la Guerra Fría, ¿no es cierto? Y después por la tricontinental, ¿no es cierto?, de Fidel Castro. Entonces, la tricontinental y los no alineados desfiguraron un poco, sobre todo en el oeste, que está controlando el conocimiento, es decir, borraron un poco la memoria de Bandung, pues que Bandung estaba muy lejos, ¿no es cierto?, allá en Indonesia, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de Bandung hoy? Un poco para entrar ya a la cuestión de la distribución racial del capital y del conocimiento, la redistribución. La importancia de Bandung es que institucionalmente empieza a cuestionarse la matriz colonial de poder, aunque no se lo ponga en estos términos, y el control que el oeste tiene de esa matriz, ¿no? Entonces, dos cosas le digo para ubicar a Bandung en relación a lo que estoy diciendo. La primera frase de Sukarno en su discurso inaugural fue más o menos la siguiente: esta es la primera vez en la historia de la humanidad que tiene lugar una conferencia internacional de gentes de color. Y esos gentes de color eran 29 estados africanos y asiáticos, pero ahí quería decir también gente de color no cristiana, porque ningún cristiano estaba ahí. Es decir, todas las religiones estaban ahí, pero no había cristianos, ¿no? No estaba Rusia, estaba China, un poco incómoda, digamos así. ¿Por qué? Porque la segunda enseñanza de Bandung era ni capitalismo ni comunismo, sino decolonización. Entonces, decolonización no era una tercera vía a la Giddens, que era una mezcla de las otras dos, sino que la decolonización era otra cosa, ¿no? Ya ustedes pueden decir, bueno, sí, claro, los enunciados nunca corresponden con la realidad, sin duda, ¿no? Las constituciones nunca son cumplidas al pie de la letra por los estados, y tenemos en América Latina, tenemos el caso de las dos magníficas constituciones de Bolivia y de Ecuador, pero al mismo tiempo los gobiernos no es que perversamente no quieran, sino que hay dificultades para llevarla a cabo. Bueno, pero de todas maneras, la enseñanza de Bandung es esta, ¿no? Ni capitalismo ni comunismo, sino descolonización. Entonces, hay otra palabra. Cuando aparece decolonización, entonces empezamos a entender que lo que llamamos decolonización durante la Guerra Fría era algo que ya había comenzado en el mismo momento en que aparece, digamos, el discurso de la modernidad, el discurso de salvación de la modernidad, y aparece, ¿no es cierto?, escondida la colonialidad. Es decir, la modernidad es un discurso salvífico, salvación por cristianización, salvación por civilización, salvación por desarrollo y modernización, salvación por democracia de mercado. Esta es la retórica, ¿no? Pero debajo de eso está ocurriendo la lógica de la modernidad, la lógica de la colonialidad, que es la expropiación, la explotación, la esclavitud, etcétera, etcétera, ¿no?, que llega hasta hoy. Entonces, Bandung nos empieza a hacer comprender que el discurso decolonial ya había empezado a articularse con Guamán Pomo de Ayala, y aquí no tengo tiempo para hablar del mapa, pero aquí tienen ustedes, arriba está el Oriente.
Y este mapa que ustedes ven ahí es la organización del espacio de acuerdo a Tahuantinsuyo. Arriba está Tahuantinsuyo, abajo está Castilla. Evidentemente en relaciones de entanglement, no sé cómo se dice, embricados, ¿no? Ningún español se le había ocurrido hacer esto y yo creo que no se le había ocurrido porque los españoles no lo necesitaban, es decir, el espacio del Tahuantinsuyo era un espacio que no existía. En cambio, para un quechua del Tahuantinsuyo, evidentemente España o Castilla existía, ¿no? Y luego, es decir, este es el primer tratado político decolonial que tenemos en las Américas, y este tratado político decolonial, evidentemente, lleva consigo una reconceptualización del espacio, ¿no? Que sigue hasta hoy, porque cuando hablamos del CONAMAC en Bolivia, la reorganización de los ayllus y marcas del Collasuyo, estamos ya entrando en un discurso donde este espacio está entrando en el debate de la esfera pública, ¿no? Y el otro tratado decolonial del siglo XVIII es el de Ottobah Cugoano. Ottobah Cugoano, un esclavizado africano, decimos esclavizado porque los africanos no eran esclavos, fueron esclavizados, ¿no? Del siglo XVIII, que escribió este libro, es decir, Thoughts and Sentiment on the Evil of Slavery, y donde de Cugoano aprendemos dos cosas. Una, que para Cugoano no hay absolutamente ninguna diferencia entre portugueses, españoles, holandeses, franceses, ingleses. Son todos, digamos, cristianos, blancos, explotadores, capitalistas. Ya no se usaba este término, etcétera, pero digamos, digamos, quienes ponían la ganancia primero y los seres humanos después. Es decir, uno de los grandes legados de la esclavitud hasta hoy es que las vidas humanas se hacen dispensables. Primero hay que asegurar las ganancias o salvar el capitalismo, como se dijo mucho en el 2007, y nadie hablaba de salvar a la humanidad, la vida del planeta. Eso venía por otros lados. Tenemos también, estos ya vístolo desde la perspectiva decolonial, las rebeliones de Tupac Amaru y la revolución haitiana. Y la revolución haitiana, sabemos, no entra en la historia, digamos así, de la independencia de Estados Unidos, de la independencia de los países hispanoamericanos o lusoamericanos, ¿no? Y evidentemente tenemos a Gandhi en India, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahora, o sea, con estos rápidos ejemplos, quiero decir, bueno, mientras se gestaba la matriz colonial de poder, algo estaba pasando, había respuestas decoloniales, ¿no? Ahora, a partir de Bandung, hay dos vocablos que aparecen en Bandung. Uno es decolonización y otro es desoccidentalización. Descolonización fue el más usado. ¿Por qué? Porque Bandung estaba en el momento de las luchas de descolonización en África y Asia, ¿no? Que se extendieron hasta 1970 o algo así, ¿no? Pero por otro lado se usaba también desoccidentalización. ¿Y quiénes usaban desoccidentalización? Eran más bien los musulmanes. ¿Por qué? Porque no se puede colonizar el Islam, ¿no es cierto? Porque el Islam está extendido, ¿no es cierto?, desde el Medio Oeste a Oriente Medio hasta Indonesia, Malasia, etc. Y eran como, evidentemente, en ese momento eran casi equivalentes, ¿no? Es decir, descolonización era al mismo tiempo desoccidentalización, ¿no? Pero descolonización se asociaba a las luchas armadas, a los ejércitos de liberación nacional. En tanto que desoccidentalización era más bien una cuestión ideológica, intelectual, ¿no?, que sigue hoy todavía en Penang, en Malasia. Hay una conferencia anual, se llama Descolonizando o Desoccidentalizando Nuestras Universidades. Entonces, toda una cuestión de replanteo, de reorganización de las universidades de acuerdo a un conocimiento que tiene que ser generado para responder a las necesidades locales. Ahora, lo que ocurre aquí es que
a partir del crecimiento económico de Singapur y el crecimiento de China, después de decir Lee Kuan Yew y Deng Xiaoping, desoccidentalización empezó a usarse en un sentido político-económico. China y Singapur son capitalistas, pero no son neoliberales. Al contrario, es precisamente el concepto neoliberal. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo predica un Estado pequeño. Y China y Singapur dicen, no, nosotros necesitamos un Estado fuerte. Entonces la desoccidentalización viene aquí como una política estatal en relación a no ya responder, a desobedecer al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, al Banco Mundial, ¿no? Es decir, la desoccidentalización empieza, y bueno, esto lo están viendo ustedes ya, y aquí ya entramos en la formación de los BRICS, ¿no es cierto? Y en la política de los BRICS. Y en la política de los BRICS, y uno de los acontecimientos más recientes es cuando Putin le sacó el juguete de Siria a Obama. Es decir, esperó hasta el último momento y ahora, como lo vamos a ver luego, es decir, por esta razón, Putin ahora es presentado por Forbes como el hombre más poderoso del mundo. Entonces, la desoccidentalización está creando una especie de desplazamiento de la hegemonía de Occidente liderada por Estados Unidos. Y en este sentido, yo creo que Lee Kuan Yew y Deng Xiaoping tienen mucho que ver. Y esto para mí no se entiende sin Bandung. Bandung es descolonización, pero Bandung es deswesternización, desoccidentalización. Aquí lo que tenemos es apropiarse de la economía de acumulación, que los liberales y marxistas llaman capitalismo, pero manejándolo de acuerdo a sus propias necesidades. Bueno, hay más que decir sobre esto, pero entonces ahí en donde evidentemente los BRICS empiezan a configurar una nueva cartografía del poder. Y esa cartografía del poder está, digamos así, orientada por el discurso de la desoccidentalización. Yo creo que en América Latina Lula ha comenzado este proceso. Ustedes se acuerdan, unos 4, 5, 6, 7 años atrás, cuando Lula y Erdogan se asociaron. Es decir, Turquía está entrando también en este proceso. Y tanto Turquía como China ya están hablando, es decir, bueno, pues el concepto de Estado nacional ya no tiene sentido para nosotros. Es decir, lo que tenemos aquí es que configurar es un Estado civilizacional. Entonces el concepto de civilización, tanto la civilización otomana como la civilización china, ya están en discusión, ¿no? En China se habla de desoccidentalización, en Turquía se habla de normalizar el oeste. Si normalizar el oeste quiere decir, bueno, nosotros ya no recibimos orden, ¿no? Entonces, la cartografía del poder económico en este momento está configurando una distribución del capital y del conocimiento en el mapa. Todos hemos seguido la última reunión en Durban de los BRICS y ya la decisión de fundar un banco de los BRICS, que ya se había hablado en Dubái, pero ahora se habló de nuevo en Durban y se volvió a repetir en los últimos meses, ¿no es cierto?, cuando se cerró el gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Puede traducir el texto para que yo sí, no lo traduje. La más profunda, el desarrollo racional de los BRICS está ciertamente en la creación de un nuevo tipo de Bretton Woods, una institución de este tipo, que se inclina, ¿no es cierto?, al desarrollo del mundo, ¿no?
Es decir, hay un cambio, un shift, ¿no es cierto? Como el shift del auto, ¿no? Hay un cambio de marcha en el poder de lo tradicional, desde lo tradicional a las economías emergentes, ¿no? Hay una gran preocupación geopolítica en el oeste, precisamente por este cambio, ¿no? Y es evidentemente notable. Si ustedes siguieron, a mí me interesan los BRICS y sigo un poco la prensa. Después de la reunión de Durban, es la primera vez que la prensa occidental, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, le presta tanta atención a los BRICS. Antes, simplemente una notita, se reúnen los BRICS. No solamente que le prestaron mucha atención, sino que empezaron a hacer chistes. Y cuando se empieza a hacer chistes, se empieza a sentir que la subjetividad, que hay una molestia, como se dice aquí, ¿no?